Muy buenos días, gracias Anthony por el pase. A continuación vamos a continuar con la presentación del señor Vlado Castañeda. Él es máster en estudios políticos aplicados de España y también se ha desempeñado como secretario de coordinación de la presidencia del Consejo de Ministros, miembro del Cuerpo de Gerentes Públicos de Servir y ganador del concurso de buenas prácticas de gestión pública en el año 2010 de la categoría de Sistemas de Gestión Interna, organizado por la ONG Ciudadanos al Día. También debemos mencionar que ha sido asesor de diversos despachos ministeriales. Muy buenos días, adelante, amigo Vlado Castañeda, y gracias por aceptarnos esta invitación. Le cedemos la palabra. Gracias por la invitación a Renajo y a la posibilidad de participar en este encuentro nacional e internacional, donde el tema de la juventud, su aproximación en su labor y participación social, comunitaria y en la vida del desarrollo de nuestros diferentes países en América Latina, en el mundo, se tiene que ver reflejado. Entonces yo voy a hacer una aproximación desde la lógica de la vinculación de las políticas públicas, ¿no? ¿Qué debemos tener en cuenta cuando hablamos de políticas de juventud? ¿Qué aproximación debemos tener cada uno de los actores que estamos interesados en propiciar el desarrollo de políticas de juventud? Voy a compartir, para hacerlo más dúctil y optimizar el tiempo, una pequeña presentación que he hecho para que de elementos que son importantes en las características y condiciones en las que se deben desarrollar el abordaje de las políticas públicas, ¿no? En una forma de reflexionar, de invitarles a la reflexión para el caso de las políticas de juventud. Una primera cosa a la que se van a enfrentar hoy cada vez más es el tema de la agenda, ¿no? De cómo los problemas públicos, en este caso los problemas públicos en materia de juventudes, son relevantes para la agenda pública, para la agenda de la sociedad. ¿Cómo relevo esos temas? Entonces, ahí yo tengo una primera forma de aproximación, ¿no? Si yo encuentro la relevancia para la agenda pública, puede hacer que los problemas en materia de juventud escalen al interés de la sociedad. Y si escala el interés de la sociedad, luego está más fácil de que escalen al interés de la agenda política, de que los políticos comiencen a generar un compromiso exigible con los jóvenes sobre sus temas de interés. Y ahí es donde hay que hacer lo que se llama incidencia política, es decir, buscar los vínculos, generar las evidencias y desarrollar los contextos políticos en los que se pueda nuclear esta parte reflexiva, de tal manera que los políticos comiencen a desarrollar lógicas de atención a los problemas públicos en materia de juventudes. Y a partir de eso comiencen a generar lo más importante, un compromiso político. Y si es posible, comiencen a poder determinar que ellos van a representar los intereses de esta masa de la población que está preocupada por cambiar las características y condiciones en la sociedad. ¿Y qué van a hacer los políticos? Van a entrar en interacción con los aspectos institucionales del Estado para propiciar que estos aspectos institucionales del Estado que se encargan de hacer la acción gubernamental coloquen el tema de los problemas públicos de juventudes en la agenda estratégica de esas organizaciones, principalmente por ejemplo de los gobiernos, ¿no? Nacionales, regionales y locales, o gobiernos provinciales o comunales, ¿no? La lógica es que esté en la agenda de quienes representan justamente a la sociedad dentro del Estado para movilizar la acción pública gubernamental, en este caso en la tónica de atender los problemas públicos de interés de los jóvenes. Entonces, el primer mensaje es: hay que estar en la agenda.
Y son 3 las agendas en las que tenemos que estar: en la agenda pública, en la agenda política y en la agenda de gobierno, ¿no? Ahora, para poder estar en la agenda, ¿cómo entran esos temas en la agenda? ¿No? ¿Qué debo hacer para poder hacer que ingresen a la agenda? Bueno, hay metodología para eso. ¿Qué preguntas están relacionadas? Entonces, primero tengo que establecer cómo se formó un discurso compartido que transformó una situación en un problema público, ¿no? Por ejemplo, el acceso a educación superior, ¿no? El nivel de acceso a educación superior, o la inequidad en el acceso a la educación superior. Entonces yo tengo que ver cómo se transformó eso en un discurso compartido, que convirtió a eso en un problema público. Si yo soy capaz de contar esa narrativa, de generar las evidencias en torno a esa narrativa, puedo comenzar a tener una documentación, una reflexión, una capacidad instructiva para que en los espacios de encuentro con la sociedad, con los políticos, estos adhieran ese análisis e información de manera interesada respecto a la conjunción de la agenda. ¿Qué actores han impulsado esos discursos? ¿Qué estrategias argumentativas se han usado? Ahí hay que ver si los actores entonces son válidos, si los actores tienen legitimidad y si las estrategias argumentativas son consistentes para poder potenciar de mejor manera la vinculación. Lo cuarto es, ¿qué intereses hay detrás de ese discurso? ¿Qué aspectos debo tener en cuenta en la diferenciación de este desarrollo y discurso? Entonces, bajo esa característica, también es importante potenciar el modo en el que el discurso va construyendo el problema público y va generando un nivel de incidencia en las decisiones que se habrán de tomar por los espacios políticos y los espacios institucionales, para tener una mejor capacidad de respuesta en torno a las características y condiciones en las que hay que desarrollar la intervención. Entonces, poner mucha potencia a la agenda pública, política y gubernamental en temas de juventudes. Hay que construir esa agenda. Pero esa agenda no es una lista de aspectos de interés. Hay que darle contenido a esa agenda para poder diagramar la respectiva incidencia política en torno a los factores de desarrollo de la intervención. Ahora, segunda cosa, ¿cómo encuentro esa interacción para que se vuelva una necesidad? Hay 3 factores que hay que tener en cuenta. Uno es la necesidad, ¿no? Ver dónde están las necesidades de los jóvenes. ¿Qué es lo que son aspectos que aquejan a la población de jóvenes, ¿no? En los diferentes contextos en el que opera la realidad, en las diferentes condiciones en las que opera la realidad. ¿A qué están expuestos los jóvenes? Por ejemplo, están muchas veces en varios de nuestros países expuestos a un acceso a trabajo de baja calidad. Están expuestos a un empleo sin dignidad. Están expuestos a una precariedad en el uso de sus capacidades. Están expuestos a muchas situaciones de subempleo. Entonces, busco todas esas necesidades y a partir del desarrollo de esas necesidades planteo cuáles son las demandas. O sea, ya voy a la población y le pregunto qué es lo que demanda. Y ahí lo único que hay que tener en cuenta es que a veces las demandas no tienen nada que ver con la necesidad, ¿no? Entonces, ¿dónde priorizo mi enfoque? En aquellas demandas que tienen que ver con la necesidad. Y hay que entender lo siguiente, a veces los propios jóvenes no demandamos todas nuestras necesidades, demandamos prioritariamente algunas necesidades, convergemos en algunas necesidades. Entonces ahí hay un doble rol, desde el que hace la incidencia pública desde afuera del Estado, de encontrar todas las necesidades, y desde el Estado, si alguna vez trabajan desde el Estado, tienen que analizar toda la necesidad y ver dónde está priorizada la demanda de esa necesidad. Y lo tercero que hay que ser consciente siempre es de la oferta.
Es decir, no se está haciendo nada en temas de jóvenes dentro de la capacidad de actuación del gobierno. A veces lo que pasa es las cuatro situaciones. Primero, que sí se está haciendo, justo se está haciendo para atender la demanda, ¿no? Por ejemplo, en el Perú hay acceso a becas para poder hacer estudios superiores. Bueno, se está haciendo algo. De repente, lo que se está haciendo no es todo lo que se debe hacer, porque todavía hay una demanda que no viene siendo satisfecha, que no viene siendo atendida. También hay que ver qué otras cosas que no se están demandando de las necesidades existentes ya se están haciendo. También hay que analizar eso. Hay que ver también cómo se está usando intervenciones en cosas que no son necesarias. Se están haciendo cosas para los jóvenes, pero no se están haciendo cosas en lo que los jóvenes tienen necesidad. Entonces eso en realidad son acciones que hace el Estado que no se deberían hacer. Y lo otro es que el Estado tiene una serie de cosas por hacer, pero que no llegan a los que tienen la necesidad. Entonces, la moraleja de toda esta explicación que les acabo de dar, que se representa en estos aspectos, es que uno tiene que estar siempre analizando tres lógicas para entender la vinculación con los problemas públicos. Uno, la necesidad. Dos, la demanda. Y tres, la oferta. Siempre esos tres elementos uno tiene que analizar respecto a los problemas públicos, en este caso, respecto a los problemas públicos que aquejan a la población joven, en el Perú o en cualquier latitud o longitud del mundo, ¿no? En las consideraciones que se tienen que tener en cuenta, ¿no? Entonces siempre, primero necesidad, no se olvide, luego demanda y luego ver la oferta, que ya está haciendo el Estado. Y lo que hay que hacer es tratar de que la necesidad y la demanda entren en intersección con la oferta. Y si uno trabaja en el Estado en políticas de jóvenes, tratar de que la oferta de servicios vaya hacia cubrir toda la necesidad. Ese es el esfuerzo que se tiene que hacer desde ambos lados. Luego, cuando ustedes quieran dimensionar el problema público en la parte de jóvenes, ¿qué van a tener que hacer para poder tener una buena configuración de lo que se llama la caracterización y estructuración del problema público? Tienen que tener claras las ideas y argumentaciones de esas situaciones negativas que están afectando a los jóvenes, hacer una buena difusión y socialización de estos aspectos para poder ver el dimensionamiento y el alcance que tiene el problema público. Luego, analizar la naturaleza del problema, teniendo en cuenta por lo general la delimitación en dos aspectos básicos, ¿no? Lo social y lo geográfico. Siempre por las condiciones geográficas y sociales se establece una forma de comportamiento del problema. O sea, los problemas que tiene un joven que vive en la selva es diferente a los problemas que tiene un joven que vive en la costa, de los diferentes países que tienen esas situaciones. Es diferente un joven que vive en un área rural que un joven que vive en un área urbana. Entonces, primera lógica de la delimitación del problema público es la parte geográfica. La segunda es la condición social dentro de ese ámbito geográfico. Es decir, qué tipo de nivel socioeconómico tienen, qué tipo de nivel educativo tienen sus familias, qué tipo de acceso a servicios de salud han tenido, qué tipo de oferta laboral existen en los mercados de intercambio de factores de producción, donde se puede hacer un uso intensivo de mano de obra joven. En fin, tengo que valorar todas las condiciones sociales, porque la mezcla de estos dos aspectos hacen que los jóvenes tengan una determinada situación. Y a partir de entender esa situación delimitada por los aspectos sociales y geográficos, uno puede entrar en contacto para estimar, conocer y comprender el problema público. ¿A partir de qué? De las causas que lo generan, de la duración que ha tenido a lo largo del tiempo esa situación, de la dinámica en la que se comporta esa situación, de cómo esto termina generando cambios en la vida de los afectados,
Y por último, las consecuencias, ¿no? Voy a poner un ejemplo. El embarazo precoz en adolescentes, ¿no? Generan problemas luego de los niveles de empleabilidad de estas mujeres que se vuelven jóvenes en el futuro, porque durante la adolescencia tuvieron que pasar por esta circunstancia de vida. Y en ese contexto se genera un problema de empleabilidad, de nivel de empleabilidad al que pueden acceder cuando son jóvenes. ¿Cómo es la duración de ese proceso? ¿Cuánto tiempo dura ese proceso? ¿Qué oportunidades tienen para poder aumentar sus capacidades? La dinámica en la que se presentan. Bueno, en ciertas zonas del territorio hay más embarazo adolescente que en otras zonas del territorio, por temas de información, por temas de intervención. Los afectados, ¿qué pasan con las mujeres? ¿Qué pasan con las familias? Con ese entorno de padre y madre que desde la adolescencia han tenido que comenzar a visualizar un nivel de compromiso, de situaciones en las que tiene que desarrollar. Y eso cómo afecta su vida de juventud, su espacio de desarrollo durante la juventud. Las consecuencias que van a generar, de repente está asociado a las pocas oportunidades de desarrollo que puedan tener estos jóvenes, o de repente al bajo nivel en su calidad de vida de ellos y de sus familias, o el entorno al que se van a exponer de precariedad producto de esa situación que les pasó cuando eran adolescentes. Entonces, hay que establecer todos esos parámetros en las características y condiciones del problema público. Ahora, ¿cómo se va a presentar ese problema público? Siempre se va a presentar de 4 formas. Como una situación, una dificultad a la que están expuestos, ¿no? Por ejemplo, la delincuencia juvenil, una situación. Vives en un barrio donde el entorno de repente tiene un entorno inadecuado y esos factores de riesgo social se incorporan en tu dinámica cultural y en tu comportamiento social. Entonces, ahí hay una situación. Ya la persona vive en una situación de riesgo constante. En ese contexto está expuesto a ese nivel de delincuencia o nivel de pandillaje juvenil que pueda existir. Segundo caso, problema como discrepancia entre lo que debe ser y lo que debería, entre lo que es y lo que debería ser. Cuando yo comparo la situación del joven, ¿cómo debería ser entre lo que es? Bueno, todo joven debería tener acceso a una educación de calidad. ¿Cómo es la educación? Bueno, la educación tiene bajos niveles. Entonces hay una diferenciación entre la calidad educativa que debería recibir para tener un buen nivel de progreso y lo que recibe. Ahí el problema es como discrepancia. También hay casos donde la discrepancia es salvable. Si bien es cierto, hay una diferencia entre lo que es y lo que debería ser, ya el Estado está haciendo ciertas cosas, pero todavía hay una brecha por cubrir en la lógica del desarrollo de la intervención. Entonces, para aquellos jóvenes que no tienen oportunidades para el empleo, el Estado que hace empleos temporales. Para aquellos jóvenes que no tienen capacidad, desarrollada su capacidad para acceder a empleo digno, el Estado hace intervenciones para fortalecer sus capacidades. Pero lamentablemente, como las intervenciones no las hacen todos los jóvenes, todavía hay una brecha por cubrir. Ese es en el tercer caso, discrepancia salvable. Pero también hay casos positivos que uno puede analizar en una lógica de problemas como oportunidad. Por ejemplo, en muchos países de América Latina hay lo que se llama el bono demográfico, ¿no? Hay mucha población joven en una cantidad mayor a la población adulta o adulta mayor. Eso es lo que está pasando en algunos países en América Latina. Entonces, ¿qué se puede aprovechar? Se puede aprovechar todo ese capital humano para que entre en mejores condiciones al capital productivo del país. Y de esa manera el país pueda crecer, pueda desarrollarse y generar mejores condiciones. Aprovechar ese bono demográfico donde a esas personas se les da oportunidad de crecimiento de sus capacidades, mayores niveles de empleabilidad
mayores niveles de generación de riqueza, mayores niveles de emprendedurismo juvenil, hace que en el futuro esos jóvenes puedan tener una mejor calidad de vida. Pero si el país es súper informal, no tiene un nivel de desarrollo de capacidades, no afianza la lógica de fortalecer sus iniciativas, y en ese contexto se vuelven más informales los jóvenes, esos jóvenes que son informales hoy van a ser adultos mayores que no van a tener ningún tipo de respaldo de seguridad social. Y en ese contexto no van a tener una pensión digna o no van a tener acceso a una pensión, entonces van a vivir en un ámbito de precariedad. Para que eso no pase, trabajo con los jóvenes hoy, desarrollo con los jóvenes hoy las condiciones que nos permitan aprovechar esas capacidades. Para no tener un problema en el futuro, trato de aprovechar una situación en el presente. Y ahí la lógica es ver el problema más bien como una oportunidad. La precariedad de la situación de los jóvenes de hoy en el futuro me hace intervenir en los jóvenes en el presente, porque esas personas no queremos que tengan una deficiencia en el futuro. Esa es un poco la lógica de esta vinculación. Para que en función a eso, entonces, uno vaya al desarrollo de la intervención. Ahora, sí hay que ser pragmáticos en qué, en que el Estado no va a tener ni la sociedad recursos para poder atender todos los problemas públicos a la vez. Es imposible, ¿no? Como te pasa también en tu familia, seguro que hay múltiples problemas, o como te pasa en tu vida, múltiples problemas que tienes, pero nunca vas a tener recursos para todo. Entonces, ¿qué tenemos? Va a pasar lo siguiente, ¿no? Y es importante que ustedes que están orientados a analizar políticas o a hacer política o a representar los intereses de los jóvenes en diferentes circunstancias lo tengan en cuenta. Que los problemas son, luego que comienzan a analizarse, en la agenda pasamos a tener tres tipos de problemas. Los problemas que van a ser considerados en la política pública, los problemas que se reconocen, pero que no van a ser abordados en la política pública porque no hay las capacidades y recursos, y hay problemas que todavía nadie reconoce como algo que existe en los entornos de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, los ataques a los que son expuestos los jóvenes a nivel del uso de las redes sociales. Nadie está haciendo intervenciones para cubrir ese nivel de interacción, ¿no? Todavía. Pero es un problema que existe, pero que todavía no viene siendo reconocido por los estados. Luego, de los problemas que sí son considerados, va a haber tres casos. El problema es rechazado debido a que ya es abordado por alguna política, o que el problema es rechazado porque no hay instrumentos de intervención, no hay capacidad y no hay recursos, o que el problema va a ser abordado. Entonces, si se dan cuenta, hay dos filtros. De todos los problemas que yo identifique en la población juvenil, no todos los problemas van a ser abordados por el Estado. Entonces, hay que ser conscientes de que hay que priorizar, hay que enmarcar bien la argumentación, hay que establecer bien la evidencia, hay que hacer una adecuada incidencia política, ¿no? Lo ideal sería que todos los problemas se cubran, pero no todos los problemas se van a poder cubrir a la vez, y de eso hay que ser conscientes. Esto les permite generar esa idea de interacción. Y voy a terminar mi charla comentando algunos aspectos de las iniciativas que, por ejemplo, tenemos acá en el Perú sobre la Ley General de Juventudes, y eso puede permitir un mejor nivel de desenvolvimiento de las intervenciones. Desde el lado de los derechos, creo que hay grupos de aspectos de interés para las políticas públicas. Todo lo que tiene que ver con prevención, protección y promoción, ven individualmente al individuo, en este caso a los jóvenes. Entonces ahí tienes un grupo de desarrollo de análisis de necesidades, demandas y ofertas que se están haciendo en la lógica de un problema público. Luego están los temas de acceso y disponibilidad de ciertas herramientas para mejorar sus condiciones de vida. Y luego está el tema de la calidad y la sostenibilidad, en la lógica de que los derechos tengan acceso a esa calidad que se tiene que ofrecer para generar satisfacción en los jóvenes, y la sostenibilidad, es decir, que permanezcan a lo largo del tiempo con ciertos niveles de operación y desarrollo en base a la lógica de la intervención. Luego están ya los aspectos más vinculados a poder marcar pautas de acción, ¿no? Inductivas de regulación, como es la sanción, la permanencia y la participación.
Y la otra cosa que me parece interesante es relevar los aspectos ligados a los principios, ¿no? Y ahí los principios van a generar una forma de enfoques en los que se vaya a desenvolver cualquier intervención pública en relación a los jóvenes. Y ahí tenemos, creo que los que son más masivos son estos aspectos de inclusión, participación y corresponsabilidad, porque les da un rol en el marco de la intervención. Los aspectos ligados al alcance y dimensionamiento de la intervención, como la territorialidad, la complementariedad y la descentralización. Y los aspectos ligados a verlo todo de manera conjunta, no de manera aislada y dispersa, que es el enfoque de la integralidad. Y luego están los aspectos ya desde la lógica de los propios jóvenes para poder pautear elementos de desarrollo de co-creación y de co-participación con el Estado, como es la proyección, la evaluación y los elementos de difusión. Y desde el punto de vista de las políticas que se está proponiendo en esta lógica de interacción, bueno, que se trabaje en la articulación y desarrollo de directrices desde el Estado para poder establecer parámetros asociados a la promoción, protección y el cumplimiento de los derechos, que creo que usa un desarrollo afirmativo en mejorar las condiciones de los jóvenes y tratar de que todo este esfuerzo vaya encaminado a una orientación, que es el ejercicio de ciudadanía, ¿no? Con ciertas características y condiciones en la lógica de construir y realizar proyectos de vida vinculados al desarrollo de la sociedad. Creo que por ahí el esfuerzo está bien encaminado para poder darle un marco de actuación al desarrollo de políticas de juventud. Luego, lo otro que me parece interesante es que se tiene que involucrar a todo el Estado, en todos sus niveles de gobierno. Todos tienen que tener la capacidad de generar en función a sus condiciones, a sus competencias y a sus funciones ciertas políticas asociadas a la juventud. Y por último, creo que este ejercicio de hacer política pública, tanto en la formulación, en la ejecución, en el seguimiento y evaluación, tiene que darse desde un enfoque participativo, donde haya una posibilidad de articular inclusive con otras políticas las intervenciones y de responder mejor en ese contexto, de manera participativa con los jóvenes, en el análisis de cómo se responde mejor a las necesidades que estos tienen, a las problemáticas, a las expectativas de cómo solucionar esas problemáticas, al desarrollo de sus capacidades, potencialidades y a estar siempre atento a los diferentes intereses. ¿Por qué es importante esto? Porque hay una dinámica, ¿no? Los jóvenes de ayer no son los jóvenes de hoy. Las características que tienen las realidades que se van gestando en la sociedad son totalmente diferentes por los cambios que se desarrollan. Por ejemplo, esta generación de adolescentes que ha tenido que pasar la pandemia en casa y hacer por primera vez toda su educación en el año en casa, o por ejemplo, los jóvenes que están yendo a la universidad o a los institutos, que tienen que hacer todo su desarrollo y desenvolvimiento no en un espacio de sabiduría, que es la universidad y los institutos superiores, sino desde su casa. Es diferente, es totalmente diferente. Entonces, van a generar ciertas capacidades y ciertas condiciones que antes no tenían. Ese cambio que ha generado la pandemia va a generar que los jóvenes tengan nuevos intereses. Entonces, la dinámica tiene que potenciar ese esfuerzo de interacción para poder propiciar un desarrollo adecuado de las características con las que hay que hacer la intervención. Para poder, en función a eso, potenciar el desarrollo de esa masa juvenil en un contexto de todo el ciclo de gestión que se tiene que hacer. Hay que aprovechar los objetivos de gobierno, el presupuesto fiscal, las carteras de programas y estrategias que tienen que desarrollar quienes están en el gobierno, tratando de definir cuál va a ser sus servicios, sus actuaciones y regulaciones que tiene que sacar como cartera productiva, definiendo en función a eso cuánto van a hacer en la oferta de servicios, ejecutando un presupuesto mediante procesos productivos en los que tiene que haber una participación amplia de los beneficiarios, en este caso de la intervención, de los preocupados, en este caso de la intervención, que son los jóvenes, para conocer de primera fuente cuál va a ser el nivel de la producción realizada, es decir, de los bienes y servicios que se les van a entregar,
los cuales deben ser asignados y distribuidos en la población joven y deben ser también bien consumidos y usados por esta población para producir resultados y cambios en su condición de vida, y eso generar impactos en la sociedad que lleven a que la situación social cada vez sea menor y que las brechas, una vez que se hace este ciclo una y otra vez, se vayan reduciendo hasta tener un modelo de desarrollo en la lógica de la intervención. O sea, no solamente hay que hacer las políticas públicas, sino hay que ejecutarlas en este ciclo de gestión que les estaba comentando para poder propiciar el desarrollo. Yo les quería dejar estas reflexiones desde el punto de vista de las políticas públicas, cómo hay instrumentalización para desarrollar todos los aspectos que puedan ser de interés en el marco de las necesidades y expectativas que tenga la población joven en virtud de las características y condiciones que enfrenta en la sociedad. Y que hay progresividad para hacer esto desde el Estado y que hay incentivos para que el Estado invierta su esfuerzo en ese sentido, porque finalmente en ustedes, los jóvenes, es donde se va a apoyar significativamente el desarrollo sostenible que tenga un país. Muchas gracias por la invitación y complacido de estar compartiendo estos conocimientos y aprendizaje con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Magíster Vlado Castañeda González. Le pido por favor que continúe acompañándonos porque voy a dar pase a nuestro compañero Aarón Luis Medina Cervantes. Él es egresado de la maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional San Antonio de Abad de Cusco, especialista en gestión municipal, certificado por la Universidad Católica del Perú y la Universidad ESAN. Es regidor de la Municipalidad Provincial de Cusco y es gerente municipal. También es presidente de la Comisión de Asuntos Legales de la Municipalidad de Cusco y asesor municipal. Articulista permanente de la revista COSOC Times también. Adelante, Aarón Luis Medina Cervantes. Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto participar de este evento de talla internacional con la presencia de muy importantes expositores, en especial del doctor Vlado, que ha dado una exposición muy interesante acerca de lo que es la estructura, ¿no?, de las políticas públicas y cómo esta podemos vincularla a la problemática juvenil. En ese sentido, quería comentar y hacer un par de preguntas. Magíster Vlado, mire, un poco esto de la pandemia que ha llegado al país tiene una consecuencia inmediata, ¿no?, que ha empezado a mostrar las incapacidades propias del Estado en diferentes dimensiones, entre ellas la gestión pública, pero a nivel social ha mostrado las vulnerabilidades que tiene la sociedad peruana, ¿no? Una vulnerabilidad monetaria, laboral, financiera, digital, entre otras. Ahora, estas vulnerabilidades se han hecho más fuertes en algunos sectores, ya considerados antes como vulnerables, entre ellos los jóvenes. Entonces, teniendo esta premisa, ¿no?, que los jóvenes estén en una situación de alta vulnerabilidad, sobre todo socioeconómica, cuando usted afrontaba la primera parte de su exposición, decía en resumidas cuentas, para que las políticas públicas puedan ser importantes, ¿no?, hay que colocarlo en la agenda pública. Entonces, en esta agenda pública que tiene una dinámica distinta, siempre hemos discutido acá mismo en la Red Nacional de Jóvenes que la agenda juvenil tiene que dejar de ser, si vale la expresión, un tema de jóvenes únicamente. Entonces, hay que llevarlo a una instancia tan importante como lo que sería el Acuerdo Nacional o lo que llamó Vizcarra el Pacto Perú, para que desde ahí venga con toda la fuerza y se pueda implementar en proyectos, en actividades, ¿no? Entonces, yo quería preguntarles sobre este aspecto, ¿no?, las oportunidades que tendríamos para que este tema sea una política de Estado. Porque si no, el bono demográfico, que puede servir como una gran oportunidad, a futuro se va a convertir en una tragedia para el Estado, ¿no?, que no va a poder pagar la salud de un tercio de la población mayor, vieja. Y bueno, como segunda pregunta, ya más vinculada a su experiencia, es para que funcione también el aparato público en favor de los jóvenes. Hay un tema que mucho se habla, ¿no?, del desgaste de una tecnocracia que en el proceso incluso de descentralización no ha funcionado.
no está de acuerdo a las necesidades de la gestión pública del siglo XXI. Entonces, por ejemplo, la PCM, ¿no? Y entre ellos Servir, no deberían ya hacer más atractiva, más convocante la administración pública como carrera pública, es decir, eso que tanto hablan en política, ¿no? De renovación de cuadros, pero políticos, también habría que llevarlo, ¿no? En la misma lógica a la administración pública. Eso por ahora, y muchas gracias, muy interesante la exposición. Gracias. Gracias, Aarón, te decía, muy interesante tu aproximación y las preguntas, te agradezco. La lógica en la primera pregunta sobre la agenda, lo importante de la agenda es que tenemos que tratar de priorizarla en el contexto de lo que va pasando en el desarrollo de la política, ¿no? Por ejemplo, hoy en día está el tema de la pandemia, ¿no? ¿Por dónde podemos entrar, ¿no? Hacia la agenda pública, ¿no? A partir de la pandemia. Bueno, por el papel de los jóvenes en el comportamiento social o por el papel de los jóvenes en lo que se va a necesitar después de la pandemia. Por ejemplo, podemos entrar por el tema educativo. De repente no está presente el tema de los jóvenes como un tema en el Pacto Perú, pero sí está la educación. ¿Y a quién le está afectando más la educación? A los que hoy son jóvenes y mañana tendrán que tener otras responsabilidades en la sociedad, y a los que hoy, no siendo jóvenes, ya les está quitando ciertos niveles de desarrollo. Entonces, diríamos, la masa crítica no solamente a los jóvenes de hoy, sino a los que van a ser jóvenes. Y en ese contexto, ampliar la masa crítica de personas, diríamos, afectadas en el plano educativo y encontrar ahí una dimensión de análisis de qué hacer para que la juventud tenga otro nivel de desarrollo que se va a necesitar en el país. Entonces, hay que buscar, digo, a partir de la agenda que existe, elementos de desarrollo. Y lo segundo, está el campo de las oportunidades que tú muy bien decías. Hay que comenzar a dimensionar el nivel de afectación de toda la población. Tú decías 1/3. Entonces, si tú le dices políticamente a los actores políticos que hay 1/3 de la población que va a estar afectada hoy y en el futuro, y segundo, yo siempre cuando he hablado de jóvenes, lo veo de manera transicional, ¿no? O sea, todos hemos pasado por los jóvenes. O sea, todos vamos a pasar por ese ciclo de vida. Entonces, lo que hagamos no es para los jóvenes de hoy, es para los jóvenes que vienen, y en ese contexto intergeneracional y transicional es que hay que ver este tema de las políticas. Y luego los efectos, ¿no? ¿Dónde vas a ver, o sea, los efectos de los jóvenes? Lo vas a ver cuando sean jóvenes, pero lo vas a ver también cuando no sean jóvenes, donde van a tener un mayor nivel de decisión, un mayor nivel de comportamiento en la lógica de lo que va a significar su papel dentro del desarrollo de la sociedad, ¿no? Cuando sean padres de familia y tengan que educar a hijos, cuando tengan que generar un mayor nivel de competitividad en el país para generar mayores riquezas, cuando tengan que trabajar en tener una mejor representación de las condiciones en la sociedad para lograr que la sociedad sea más democrática, sea más pertinente en función a las condicionalidades en las que se presentan. Y por último, sobre esa pregunta ahora hay un esfuerzo importante porque va a estar todos estos temas en la agenda política, ¿no? Producto del proceso electoral que se viene. Entonces ahí hay una oportunidad nuevamente, ¿no? Es una masa crítica importante que todos los candidatos van a voltear. Entonces ahí es que hay que establecer acuerdos de gobernanza, de gobernabilidad, de compromisos políticos exigibles con los candidatos presidenciales, con los partidos políticos. Hay que apegarnos al sistema político, a fortalecer el sistema, ¿no? Y en ese contexto a poder dimensionar las características y condiciones en las que se debe desarrollar las cosas. Entonces, eso yo lo vería por ese plano. Y el segundo plano, yo soy gerente público de Servir ya desde el año 2010. He sido asignado, soy servidor público, funcionario, he trabajado en todos los estamentos del Estado. Y yo lo que creo es que hay que aumentar la capacidad de oportunidades, ¿no? Yo creo que este tema de las prácticas preprofesionales deben ser un cúmulo donde se registre un desarrollo de pasantía, ¿no?
O sea, yo creo más en el pasante, que es un concepto donde el joven entra, siendo estudiante inclusive, y va pasando por diferentes situaciones, no en una misma área, sino en diferentes situaciones. Y vas generando una capacidad de que la persona que está construyéndose en una lógica de vida pueda entrar en una interacción. Y no te hablo solamente de los que estudian una carrera profesional, también para los que estudian una carrera técnica. O sea, hay que ampliar ese desenvolvimiento de la intervención y generar una especie de voluntariado en el servicio civil, donde haya un empate entre los que ya están en el servicio civil para generar las capacidades de quienes tienen que entrar al desarrollo de la función pública y del servicio público, y también desarrollar capacidades en los que ya van incorporándose, porque ciertamente yo, por ejemplo, me incorporé a la administración pública cuando tenía 25 años, ¿no? Entonces, desde esos años a la fecha, ya son 20 años casi, que tengo en la administración pública trabajando. Entonces, me he sensibilizado con esa lógica de intervención. Pero es porque no ha sido por una inercia del Estado, no ha sido que el Estado me ha dado el camino, sino que me he encontrado en la vida con diferentes personas que me han ido enseñando, desarrollando mis capacidades, dándome oportunidades, generándome condiciones para seguir creciendo. Eso es lo que debería, creo, que hacer el Estado, dar esa posibilidad, y debe ser una política. Ya hay normas, por cierto, se sacaron unas normas para que hayan prácticas, tanto en la parte pública como en la parte privada, y eso dimensione un rol y un papel de empoderamiento que necesitan tener las entidades. Pero lo deben ver, a veces lo ven esto como un papel transgresor de lo común que se hace, no lo ven a veces como una oportunidad, lo ven como una condición que tienen que pasar, no lo ven como una inversión, lo ven como un gasto. Entonces yo creo que esa lógica tiene que cambiar. Y ya con la experiencia que tengo de la administración pública, yo lo he hecho, yo tenía practicantes, mis practicantes se volvían asistentes, los asistentes se han vuelto profesionales, los impulsaba a que ganen becas. Tengo algunos colegas que han empezado conmigo trabajando a esos niveles, han hecho su maestría hasta en Harvard, han regresado al sector público y ahora son funcionarios, son servidores públicos, ¿no? Entonces, hay una ruta que seguir, que puedes tú impulsar, pero eso necesita de una filosofía dentro del trabajo práctico, ¿no? Que tiene que hacerse, y Servir, que es la entidad que maneja los recursos humanos en el país, creo que puede propiciar esos estímulos para trabajar con esa masa crítica de jóvenes que te da una mirada diferente, que te da un aspecto diferente y que te da condiciones diferentes, que son apreciables hoy en día para gestionar la vinculación del desarrollo de la intervención. Esa es un poco la lógica, ¿no? La última experiencia que tengo es que yo soy asesor político de los ministros de salud en este último tiempo de la pandemia. He estado con los ministros, de la ministra Zulema, la ministra Elizabeth Nostroza, el ministro Víctor Zamora. Hoy soy asesor también político de la ministra Pilar Macetti. Y he tenido la oportunidad de colocar estudiantes. Yo soy profesor de San Marcos. Algunos de mis estudiantes han entrado a la pandemia, han estado ahí en la pandemia, han trabajado y siguen trabajando con los ministros, ¿no? Y van aprendiendo una capitalización de toda esa experiencia. Entonces, hay oportunidad que se puede dar en diferentes ámbitos de desarrollo, pero hay que tener la intención para hacerlo, ¿no? Yo les agradezco por la invitación, te agradezco, Aarón, por las preguntas que me han permitido enfocar algunas cosas que creo que son relevantes, y bueno, siempre a disposición cuando lo necesiten. Tengo que despedir rápidamente porque me tengo que entrar a otra reunión que tengo en ciernes ahora con esto de la tecnología. Ya no puedes decir que te faltan unos minutos por llegar porque puedes enlazarte rápidamente. Un gusto y que les siga yendo bien en el evento, y agradezco nuevamente la invitación. Siempre a disposición cuando lo necesiten. Hasta luego, gracias. Muy interesante. Felicitaciones por la exposición. Gracias. Bueno, ha sido la exposición de Dado Castañeda. Doy pase a la central de la Red Nacional de Juventudes. No sé si Anthony o quién está ahí en la base central.